Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la forma de comenzar su carta a los romanos de parte del apóstol Pablo. Lo que hemos leído está en el capítulo 1 y los versículos 1 al 4. Aquí nos muestra unas afirmaciones maravillosas. Nos dice que el Evangelio de Dios trata de su Hijo y añade que este Evangelio no es una novedad. Este había sido establecido como una promesa y profetizado en las antiguas Escrituras. Afirma que desde el punto de vista de la carne, el Hijo de Dios pertenece al linaje de David. Destaca que por el poder del Espíritu de Santidad, Cristo venció a la muerte por la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, para el apóstol, estos hechos resultaban ser la confirmación del Mesías esperado, el ungido de Dios. Buenos días al pueblo de Dios y buenos días para aquel que encuentre liberación de pecado por esta palabra, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien nos ha traído la buena noticia del Evangelio para de esta forma encontrar vida eterna. Hoy es 28 de julio del año 2024, un domingo especial en el cual le damos toda la honra y alabanza al santo y eterno Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque en esta mañana nos afirma en tu palabra y nos da la fuerza para producir un mensaje que será edificante y que conforte nuestras almas. Gracias, Padre, por tu Hijo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien es nuestra esperanza viva para poder tener comunión contigo. A ti toda nuestra reverencia por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jesús es el Rey que le daba continuidad a las Escrituras judías, como podemos ver en el Salmo 2 y el Salmo 89. Lo mismo sucede y se establece en el libro 2 de Samuel, en su capítulo 7 y los versículos 1 al 17, donde se desarrolla el oráculo de Natán para David. Lo podemos ver también en el libro 1 de Crónicas y su capítulo 17, versículos 1 al 14. Las ideas mesiánicas que encontramos en estos libros afirman que Dios levantará a uno dentro de la descendencia de David, el cual levantaría casa. Su trono sería confirmado eternamente, firme y para siempre. Él habitaría en la casa y en el reino del Padre. Es por esta razón que Dios afirmó lo siguiente: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia. Cristo en el idioma griego significa el ungido. En el idioma hebreo la palabra es Mashiach, que además de ungido es sinónimo de salvador y libertador. Para la fe judía, este Mesías presenta varias características. Debe ser un líder descendiente directo de la dinastía de David. Y debe encargarse de reconstruir el templo de Jerusalén. Además, reunirá a los judíos del mundo entero y los hará retornar a Israel. La palabra ungido del Señor se utilizaba de diferentes formas dentro del pueblo hebreo. Se empleaba para los reyes, para los sacerdotes y para los profetas. Se utilizó en Isaías 45 con relación a un pagano, cuando Dios llamó a Ciro, rey de Persia, su ungido. El profeta Daniel en su capítulo 12 y su versículo 1, aunque no utiliza la palabra ungido, utiliza la palabra libertador y la aplica a Miguel, el gran príncipe, el cual será el mediador de la redención del pueblo de Israel. Por otro lado, antes, durante y muy cerca, después de la época de Jesús, fueron varios los personajes que se hicieron llamar Mesías dentro del pueblo judío. La Biblia en el libro de los Hechos, en su capítulo 5, nos presenta a Gamaliel,
el maestro de Saulo, citando a dos de ellos, a Teudás y a Judas el Galileo, lo cual fue confirmado por el historiador Flavio Josefo en su libro La Guerra de los Judíos. En esa época llena de entusiasmo mesiánico dentro del pueblo hebreo, el apóstol Pablo y los apóstoles comenzaban a presentar un mensaje en donde la palabra Mesías sería desde ese momento aplicada exclusivamente para Jesús, el unigénito Hijo de Dios. La certeza de su prédica era confirmada por el hecho de que éste fue muerto en la cruz y resucitado al tercer día por el poder del Espíritu Santo de Dios. Los judíos del segundo templo vivían anhelando y esperando que se cumpliese la promesa del libro de Génesis, capítulo 49 y su versículo 10, donde Jacob afirma lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Sheelot, y a él se congregarán los pueblos. La respuesta a ese anhelo tan esperado por miles de años había por fin llegado. Tristemente fue rechazado. Es por esta razón que Pablo, de manera maravillosa, afirma en Gálatas, en su capítulo 3, lo siguiente: si la herencia fuese por la ley, ya no sería una promesa. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa ordenada por medio de los ángeles. Y añade lo siguiente: a Abraham se le concedió esa promesa, la cual en la dispensación de la gracia es solo dada por la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en él. En otras palabras, el cetro de Judá ya tiene un nuevo rey, su nombre Jesús de Nazaret. La palabra que utiliza Génesis 49 y su versículo 10 es Sheelot, y su mejor significado en español es al que le pertenece, el esperado, el Mesías. Ese es la figura central del evangelio que predica Pablo, y es el mismo que se anuncia como descendiente del linaje de David. Para el apóstol, Jesús tiene otro nombre: el Cristo. En él, todas las promesas mesiánicas de salvación se han cumplido. Jesús no solo es el Rey de Israel, sino que es el Rey de todo el mundo. Termino el mensaje con lo siguiente: la historia nos afirma que el pueblo de Israel esperaba un Salvador, un Mesías, un guerrero montado en un maravilloso caballo blanco, descendiente del linaje de David, el cual los guiaría de camino a la gloria de nuevo, donde todos los pueblos serían doblegados delante de su presencia. La historia también nos presenta que la llegada a su pueblo de este ungido esperado resultó ser totalmente diferente a lo que los judíos esperaban. Él no llegó a la ciudad de Jerusalén en un caballo, entró montado en un pollino. Su llamado apelaba al amor y al arrepentimiento de su pueblo con un corazón humillado y no un llamado hacia la guerra. Por otro lado, también estamos de acuerdo en que en el Nuevo Testamento tenemos un compendio de dos cosas. La primera es la revelación de Dios mostrando a su Hijo Jesús. Y el segundo es la presentación de las buenas nuevas, donde los gentiles seremos insertados en la vid verdadera. Lo que no debemos olvidar es que todos sus escritores eran judíos, a excepción de Lucas. Esto lo digo porque a pesar de que muchos tratan de desligar la ideología judaica del mensaje del Nuevo Testamento, es inevitable unir hasta el fin de los tiempos el concepto de retorno del rey, tal y como cual lo muestran los profetas y los libros de la literatura hebrea de la época, antes y después de Malaquías. Por lo tanto, me gustaría terminar con un texto cristiano, pero que no puede ser más judío y que es explicativo del espíritu militar del Mesías davídico, esperado y anhelado por el pueblo escogido de Dios. Iré al libro de Apocalipsis, a su capítulo 19,
y los versículos 11 al 15. Esta es la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted como cristiano cree en estos versículos del libro del Apocalipsis como una promesa real y entiende que es la figura de Jesús quien monta el caballo blanco, el fiel, verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, pues entonces tendrá que comprender lo siguiente. Usted podrá pensar, actuar y orar como un cristiano, y pensar, por lo tanto, que su pensamiento y su religión está lejos del pensamiento de la religión judaica, practicada por los esenios y los fariseos, pero dentro de su corazón, dentro de su mente y muy dentro de todo su ser, resulta ser un judío no practicante, debido a que comparte con ellos el mismo mensaje teológico mesiánico del Salmo 72, que nos dice lo siguiente: Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey, y dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra, y sus enemigos lamerán el polvo. Todas las naciones le servirán. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. El Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Solía vivir la vida en temor y me encontró un camino mejor. Toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón. No me hace falta y no me hace falta nada.